Leemos la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del 1 al 8. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Dios, y te agradecemos, Padre bueno, la gloriosa y bendita oportunidad que tú nos das, en primer lugar, Señor, de reunirnos para juntos adorarte. Siempre afirmo, Padre bueno, que la experiencia de vernos, la experiencia de congregarnos, Señor, siempre es una experiencia que fortalece nuestras vidas, porque el ver a mi hermano y mi hermana, Señor, resulta para mí en una experiencia sanadora y de bendición. Te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos, Señor, los que están presentes, como también aquellos que están a la distancia. Que de igual manera, Señor, sean, Padre, alcanzados por ti, fortalecidos por ti, sanados por ti, Señor. Aleluya. Padre, yo te pido en esta mañana que me ayudes en la proclamación de tu palabra. Que el consejo de ella, Señor, traiga orientación a nuestras vidas, Padre, y pueda provocar en mí el deseo y el anhelo, Señor, de cada día amarte, servirte y obedecer tu palabra. Gracias por los niños que también en esta mañana serán atendidos, serán, Señor amado, ministrados por ti a través de la vida de hermanos y hermanas que se han preparado para esta experiencia en esta mañana. Bendíceles, Padre, en manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los niños, pueden bajar por la rampa, gloria al Señor. Aleluya, y estar a la parte de atrás. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos pudieron estar conectados el miércoles a la clase bíblica. Yo casi no puedo ver ahora muy bien porque lo que veo son algunas sombras a causa de la luz que me está dando de frente. Pero me gustaría que levantaran la mano. ¿Cuántos estuvieron presentes en la experiencia del miércoles? Veo una, dos manos, tres manos. Veo por acá como quizás una cuarta mano. Bueno, gracias hermanos que levantaron la mano porque se conectaron. Pero quisiera en esta mañana, por causa de los que no levantaron la mano, aleluya, volver a tocar algo que dije el miércoles, porque lo creo crucial, lo creo esencial, lo creo vital para el momento que estamos viviendo. Y quisiera llamar su atención sobre algunas cosas que, vuelvo y repito, me parecen que son cruciales. Y tenerle aquí a usted en esta mañana me ayuda a esta experiencia, y usted va a ser un colaborador y va a ser un ayudante en lo que les voy a exponer. Cuando el miércoles les hablaba a ustedes, estábamos comentando el pasaje bíblico de Génesis capítulo 2. Específicamente estábamos comentando el momento en que Dios crea a la mujer. Y finalicé esa intervención diciéndole los retos que tenemos en el día de hoy en Puerto Rico, tocante a la familia y tocante al diseño de Dios establecido en las Escrituras.
No solamente es un asunto que está en nuestra sociedad como algo a lo que tenemos que enfrentar, sino que ha llegado a límites extraordinarios donde ahora se pretenden establecer leyes que redefinan, porque la intención siempre ha estado, pero ahora se quiere legalizar estas intenciones de redefinir el rol de la familia, de los padres y de la sexualidad humana. Y no solamente establecer nuevas regulaciones, sino imponerlas para aquel segmento que no está de acuerdo con ellas. Y me refiero específicamente a los proyectos del Senado 184 y 185. Y yo no voy a entrar en detalles sobre estos proyectos porque mi plataforma en esta mañana es presentar una base bíblica y teológica que nos oriente en estas luchas que estamos enfrentando. Pero estos proyectos de ley pretenden de alguna manera regular, definir y establecer cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Entre una de ellas muy importante y que está plasmada en el proyecto 184 es limitar a la iglesia, a los pastores, el poder orientar, el poder ministrar a vidas que tengan una problemática con su identidad sexual. Es decir, que si alguien llegara a esta casa solicitando oración, solicitando, amén, intervención y consejo, porque ha sido tocado por Dios, porque su orientación está siendo desviada, porque está sintiendo atracción hacia el sexo, hacia el mismo sexo, y viene a mi vida o a mi persona o a usted a decirle: hermano, tengo luchas y yo sé que Dios tiene poder para obrar en mí y su gracia me puede alcanzar. Yo no tendría legalmente el derecho de atender, orientar, ministrar en el nombre de Jesús a esa persona, porque estaría entrando en un proceso ilegal si el proyecto 184 se aprueba. Eso afecta a la iglesia. Otras cosas quizás no, pero ese sí afecta la función del sacerdote, del ministro, del rabino, cualquiera que quiera, y de aún del psicólogo, porque pudiera perder su licencia si insistiera en orientar a alguien. El otro proyecto es aún peor, porque el otro pretende penalizar y también tratar como maltrato de un padre, un abuelo o una institución que quiera de alguna manera intervenir en la ideología de género si se aprobara en Puerto Rico. Entonces, usted, padre, pudiera ser tildado como maltratante si su niño le dice que tiene tendencias y usted quiere de alguna manera intervenir en eso. El Estado tendría el derecho de proveerle a ese niño, y lo están haciendo, hermanos. Yo leía recientemente en la Clínica Mayo, donde hay un programa para darle hormonas, para proveer un proceso de feminización a aquellos niños que quieran recibirlo, obviamente hasta el momento por sus padres autorizándoles, pero si la ley se aprobara, entonces un maestro, alguien que diga: este nene tiene o esta niña tiene, y entonces lo refiriera, usted no pudiera intervenir porque se convertiría en un maltrato. En ese punto estamos. A esa altura estamos, hermanos, y esto es alarmante. Y como decía, no tengo la intención de gastar los 40 minutos que me restan para hablar más del proyecto, porque en su momento con los padres hablaremos más de cerca el contenido del proyecto. Lo que yo quiero hoy es hacer lo que me corresponde hacer como pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué establece la Escritura como el orden de Dios para la humanidad, para la familia, el matrimonio y todo lo que concierne a este tema? Porque la Biblia no guarda silencio. He escogido ciertamente un pasaje muy complicado. Yo estaba diciendo: Señor, este pasaje es complejo porque el pasaje presenta una problemática real que se llama divorcio. Y el tema del divorcio está muy generalizado, y hay muchas vidas que han sido afectadas, han sido tocadas por el problema, y no quisiera ser irresponsable en trabajar el tema abruptamente, y no quiero
tocar el tema a profundidad sobre el divorcio. Lo que pretendo con el pasaje es extraer qué principio yo puedo tener para manejar, para dirigir, para organizar mi pensamiento y saber qué debo hacer como cristiano. Por eso que el pasaje lo voy a tocar no directamente para plantear el problema del divorcio y sus múltiples facetas, sino qué está pasando allí y qué nos puede decir con relación al momento que nos ha tocado vivir. Leíamos en el pasaje en esta mañana que Jesucristo se encuentra en la región de Judea y allí Jesús ha hecho milagros y sanidades. Y en el verso número 3 vamos a ver cómo los fariseos se acercan a Jesucristo para hacerle un cuestionamiento sobre una práctica que era común en aquel entonces, una práctica de la sociedad de aquel entonces que no es diferente a la nuestra. Le pregunta a ellos en el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta a Jesucristo es una pregunta que ya dice la intención, es tentarle. Y la pregunta en cuestión lo que dice es: Jesús, ¿qué tú crees? ¿Es lícito que un hombre despache? Repudiar significa rechazar, romper el vínculo del matrimonio, sacar de la vida del hombre a la mujer. Dicen ellos, por cualquier causa. La sociedad de aquel entonces mostraba una gran tolerancia a la disolución de los matrimonios. Y esta sociedad, muy tolerante con esto, no estaba pendiente, no estaba muy quizás a tono con la problemática que provocaba aquel sistema. Una problemática que provocaba grande dolor en la mujer. Y por supuesto, ellos tomaban muy livianamente este asunto. La preocupación de los fariseos, hombres por supuesto, estaba en torno a que ellos querían salvaguardar su imagen sopeso o a consta de la tragedia de la mujer. Ellos no estaban pendientes de su estado físico, si quedaban paradas o desamparadas. No estaban ellos interesados en su estado emocional, si estaba perturbada o no. No estaban tampoco interesados en su vida espiritual, cómo esto podía afectar su relación con Dios. Simplemente ellos querían tener el papelito que decía: yo repudié a la mujer y ella carga con el papel. Yo cumplí con la ley. Una ley fría, una ley hiriente, una ley denigrante. Así que ellos entonces comienzan a cuestionar a Jesucristo sobre esta situación y citan a Moisés, al líder máximo de Israel, a Moisés. Y es verdad, no podemos negar que Moisés realmente autorizó a dar el documento a fin de que una mujer, cuando fuera despedida del marido, ella llevara el documento. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Y vamos a dar una primera respuesta. Más adelante hablaremos más ampliamente. La cuestión era que Moisés, con este ejercicio de que el hombre escribiera por qué causa él despedía a su mujer y se divorciaba de ella, lo que pretendía Moisés posiblemente era que el hombre, en el ejercicio de escribir, reflexionara. ¿Por qué? Cuando usted escribe las cosas, usted está diciendo por qué usted hace lo que hace, y eso queda escrito. Así que si un hombre, cuando estaba diciendo: yo repudio a mi mujer porque ella quema las habichuelas, pues entonces cualquier persona que leyera el documento diría: qué hombre desconsiderado, por qué tontería hizo eso, qué hombre despiadado, por las habichuelas dejó a su mujer. Entonces un hombre que escribió un documento de repudio
tenía que ser cuidadoso y tenía que probar en el documento la validez de su acción. Pero esto se convirtió en algo tan liviano que a veces pienso yo ni les importaba. Así que el recurso de Moisés no era tanto para darle una licencia que lo hiciera a discreción de él, sino para que al escribirlo reflexionara y esa reflexión provocara precisamente el no hacerlo. Pero algunos lo hacían de todos modos. Así que ese documento que la mujer cargaba, porque ¿quién lo cargaba? La mujer. Ella lo cargaba. Era la licencia de que estaba separada y que podía volver a casarse. Así que era un documento denigrante, discriminatorio contra la mujer que ella portaba como un certificado para toda la vida. Ahora, ¿era esto lo que Dios quería? ¿Era el diseño de Dios? La respuesta es no. Porque precisamente sobre esa práctica, en Malaquías capítulo 2, versos 13 al 16, Dios muestra su desagrado. En esos versículos, en el 13, comienza diciendo Malaquías: y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Pinta el profeta un cuadro donde hay llanto, hay dolor. ¿Dónde? En el altar del Señor. ¿Y qué provoca ese llanto? ¿Qué provoca ese dolor? Todavía no lo ha dicho. Pero dice el profeta que Dios no va a aceptar la ofrenda que sobre ese altar de llanto y dolor se ponga. De manera que Dios dice: yo no voy a aceptar la ofrenda que está puesta en ese altar. Y el profeta pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué? Mira la respuesta. Más me diréis, ¿por qué? Verso 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. ¿Quién ha dicho? Jehová. Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué está diciendo el profeta? Que había un llanto en el altar. ¿Cuál era el llanto? Posiblemente mujeres quebrantadas, mujeres repudiadas. Y Dios vio eso como algo serio. Porque el estándar de Dios es que el matrimonio se mantenga ¿qué? Unido. Ese es el estándar. El estándar de Dios es amén, que esa relación permanezca. Vuelvo y repito, no voy a tratar toda la temática de este asunto. Lo que quiero plantear aquí es que los fariseos que van a Jesús sabían esta escritura. Los fariseos conocían a este profeta y sabían que Dios, amén, no estaba muy contento con lo que ellos estaban ¿qué? Haciendo. La sociedad se movía en una dirección y Dios dice: no me gusta cómo se están moviendo. ¿Me está entendiendo el punto? Es decir, que el malestar social y la solución que proponían ellos no era el plan perfecto de Dios. Y Dios muestra con claridad su desagrado. Entonces, es la situación que puede rodear el asunto. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, 31 y 32, vamos a encontrar que Jesucristo vuelve allí otra vez a mencionar el repudio. Es decir, que esta práctica estaba siendo una práctica vigente en el tiempo donde Jesucristo es cuestionado. Ahora, ¿qué pretendían ellos? Habían diferentes escuelas rabínicas o de rabinos que interpretaban ese texto o interpretaban lo que era repudio. Y habían diferentes posiciones, unos a favor, otros en contra, unos más liberales, otros más ortodoxos, y había esa discrepancia.
Así que los que van a Jesucristo están esperando de Jesús una respuesta diciendo: yo me voy con la escuela de Shammai o la de Geliel, que eran las dos escuelas rabínicas de aquel entonces. En otras palabras, Jesucristo, ¿a cuál de los partidos te atienes? ¿A cuál tú te acercas para probar? Ellos eran bien listos, porque decían, si él se va con Geliel, pues entonces los de Shammai, ¿qué hacen? Se enojan y lo critican. Y si él se va del otro lado, pasa lo mismo también. Así que los que preguntan a Jesucristo están esperando que él diga a quién él apoya. Pero, amados hermanos, se llevan la sorpresa de su vida. Porque Cristo ni a uno ni a otro le mostró simpatía. Jesucristo, en su respuesta, lleva a los oyentes a indagar más profundamente. Verso 4 dice: Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, refiriéndose a Dios, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿quién? Dios. Es interesante que cuando usted lee Génesis capítulo 2, no aparece quién dice esta expresión allí en Génesis. Porque habla de Adán, que dice que da gracias a Dios porque Dios le trae a la mujer. Y seguidamente el texto siguiente dice, dice, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, no dice quién lo dice. Pero Jesús dice aquí que el que dijo esa palabra en Génesis capítulo 2 fue ¿quién? Fue Dios. Dios fue el que dijo esa palabra. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué hace Jesús? Jesucristo lo que hace es un repaso básico. Un repaso de lo que Dios dijo ¿cuándo? En el principio. Jesús lleva este asunto al principio. Lleva este asunto al comienzo de la historia humana. Lo lleva al Génesis y específicamente lo lleva al capítulo 2 de Génesis. Y Jesucristo, yendo al principio, yendo a Génesis, comienza a repasar lo que es el diseño de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es ese diseño de Dios? El diseño de Dios allí establecido en el principio es que varón y hembra los creó. Y establece en el principio la razón por la cual hace un hombre y hace una mujer. Y vamos a repasarlo. Repasemos entonces cómo hizo Jesús con los fariseos y los oyentes de aquel entonces. ¿Cuál es el diseño perfecto de Dios? El invento social que había traído tanto dolor pretendía resolver un problema, pero no lo resolvía, porque lo que hacía era que rompía la relación familiar. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál fue el diseño de Dios? El plan de Dios allí establecido para el hombre era darle una compañera idónea. Es interesante cuando uno examina Génesis. Yo cuando escuchaba predicar sobre esto, siempre pensaba, y le confieso, hasta hace poco, que leí bien la Escritura, que el asunto de la falta de una mujer en el hombre fue resultado de la evaluación que hace Adán al ponerle nombre a los animales. Porque si él veía, amén, al caballito con la yegua, veía al león con la leona, veía al perro con la perra y veía, ay, todos tienen una compañera. Y que él se miró y dijo, ay, yo estoy solito. Entonces, a raíz de esa reflexión, entonces Dios responde, ay, se me olvidó Adán hacer. No, hermano, no es así. Porque antes que Adán le ponga nombre a los animales, que eso aparece en el capítulo 2, verso 19, antes que Adán
le ponga nombre, Dios había determinado ya la necesidad y la idoneidad de la mujer para el hombre. O recíprocamente, voy a aclararlo. Así que cuando Dios crea al hombre, y Él dice que lo hizo todo muy bueno, Dios mismo es el que determina que el hombre no puede estar solo. Génesis capítulo 2, 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el 19, entonces Dios le dice a Adán: Adán, ponle nombre a los animales. Y en el 20 al final vuelve a repetir lo mismo que dijo al principio en el 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, no fue un descubrimiento de Adán, fue un plan perfecto de Dios. Por eso que cuando leemos en el capítulo 1, verso 27, dice allí que Dios los creó varón y hembra. Es decir, que el acto de Dios fue un acto simultáneo. Aquí lo que presenta es los detalles de esa creación. Y dice, amén, que la razón esencial es que esa creación de Dios, hombre y mujer, tienen el efecto de ser un complemento. ¿Qué dije? Es un complemento, no es una guerra de sexos. Es un complemento ideal. En el acto de Dios establece claramente la valorización de la mujer. ¿Por qué digo que Dios establece la valorización? Porque cuando Dios crea al hombre y la mujer, seguidamente dice, y Dios les responsabiliza de la multiplicación, de la procreación y de la administración de la creación. Porque dice que a ambos les pone para que ellos gobiernen, para que ellos tengan la mayordomía sobre la creación. Así que el Señor nunca tuvo en su mente crear una guerra entre ellos. Por el contrario, Dios valora. Para que la gente lo escuche bien claro, la Biblia no denigra a la mujer. Si hay un texto donde se levanta en alto la valorización, es que es la Escritura. Y Dios los crea con la capacidad a ambos de administrar. Les entrega a ellos, a ambos, la administración de la creación. Así que allí hay una valorización clara de lo que es la mujer y cómo ésta complementa al hombre y cómo el hombre complementa a la mujer. De manera que Dios allí nos recuerda ese elemento, amén, de igualdad, ese elemento, amén, de complementarse perfectamente. Dice el verso, voy a leerlo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Hombre y mujer. A ambos los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién Dios le entregó esta responsabilidad? La respuesta es a ambos. Así que ahora es que yo entiendo, porque hay mujeres que no le tienen miedo a las cucarachas ni a los ratones, ni a los sapos. Otras que sí. Y hay hombres que también. Pero de ahí nace, porque Dios en su diseño perfecto fue darle dominio y señorío a ambos. Claro, el pecado cambia todo esto, pero eso lo voy a hablar después. Así que ahí vemos, en primer lugar, la valorización de la mujer. Ahora, dice la Biblia, siguiendo el texto de Génesis 2, que Dios crea a la mujer. ¿Pero de qué la crea? Dice el texto que la crea ¿de qué? De la costilla ¿de quién? De Adán. Verso 21 dice: y entonces Dios hizo caer sueño sobre Adán, saca una costilla. Así que Dios funge, Dios trabaja, Dios aquí hace tarea de cirujano. Saca una costilla del hombre hacia la mujer. Así que algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto, que el acto de crear la costilla es porque está cerca del corazón. Y eso implica que la ame, que la cuide y la proteja. Otra vez más,
elementos que validan la mujer. Pero yo veo algo más que eso. Además de eso, veo algo más. Yo veo la costilla. Yo me enfoqué en la costilla. ¿Y qué es la costilla? La costilla es un elemento, una estructura protectora, porque es parte del sistema esqueletal del ser humano. Y aquí tenemos enfermeras y que conocen muy bien esto mejor que yo. Y discúlpenme, como decía yo el miércoles, discúlpenme si digo algo que es no muy médico o anatómicamente correcto, pero yo aprendí en la escuela que el esqueleto humano es para darle soporte a la estructura del cuerpo humano y a la misma vez ser protector. Y las costillas son un elemento, un escudo protector de órganos vitales como corazón, como pulmones. Así que esa estructura ósea es una estructura de carácter protector. Y cuando Dios crea a la mujer de la costilla, yo estoy viendo en ese elemento protector que Dios le imparte a la mujer en su ADN una capacidad protectora impresionante. Así que la mujer sigue siendo costilla porque emula, porque ejemplifica, porque manifiesta la naturaleza de la materia prima de donde fue creada, ser protectora. Y yo digo esto con toda firmeza porque cuando en casa hay situaciones de los muchachos, ¿sabe quién salía como leona rugiente a punto de devorar? Dije leona, ¿verdad? Ya lo dije ya. No dije león. Y a veces me reclamaba, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Y yo, pero negra, ten calma. Y tuvimos situaciones muy tensas con ese asunto, porque ella es ¿qué? Ella es madre protectora. Y me parece que eso es un elemento distintivo, característico de la mujer. Como padres somos responsables, pero créanme, ellas nos superan en eso, porque fueron tomadas de una estructura protectora. Así que yo creo que en el ADN de ellas hay ese elemento distintivo a base de que son costillas. Así que esto hace de ellas algo excepcional y que nos diferencia muchas veces. Lo tercero que yo veo en el texto bíblico, que me parece que Jesús repasó con los discípulos y los fariseos, era que establecía el pacto del matrimonio. Dios hace en Génesis la primera boda. En Génesis 1:22 al final dice, y la trajo al hombre. Cuando Dios la crea, ¿qué dice la Biblia? Dios la trajo al hombre. Y cuando yo vi esa frase, yo me acordé de algo. Cuando yo caso a alguien y hacemos la ceremonia, yo siempre pregunto, ¿quién entrega a la novia? Usualmente es el padre. Y si el padre no está presente, es un tío, alguien de importancia, de autoridad para la novia. Así que esa persona, por ejemplo, si es aquí, viene por el pasillo, y yo le digo, cuando yo haga una señal así se detienen, y yo voy a preguntar, ¿quién entrega a la novia? Y usted va a decir, yo, fulano de tal. Y usted cuando diga su nombre, la va a escoltar hasta el lado del novio y ahí la va a soltar. Porque ahora se está entregando ¿a quién? Al novio. Así que yo veo en este acto de Dios un acto formal. No era únicamente, Adán, aquí te traigo la mujer. No. Yo creo que Dios era muy formal, es muy formal. Así que le trae la novia al novio, le trae la mujer, la trae a Adán. Y si combinamos esto con lo que dice en el versículo 28 del capítulo 1, donde dice, y los bendijo Dios, entonces yo estoy viendo el complemento completo. Dios la entrega y Dios la casa. ¿Por qué? Porque cuando el pastor termina la ceremonia, ¿qué hace el pastor? Los bendice. Hace una oración de bendición para sellar el pacto que está haciéndose frente a él de esta pareja que se casa. Así que yo en estos elementos puedo deducir, puedo ver o puedo afirmar que Dios realizó la primera boda en la historia humana. Así que es Dios el que establece este pacto. Es el diseño de Dios, de un hombre, de una mujer, bajo su bendición.
Lo otro que yo observo allí es que Adán viene nuevamente a afirmar el valor de la mujer. Cuando Adán ve a la mujer que Dios se la entrega, él dice estas palabras: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, la voy a llamar como yo, solo que en femenino. Yo varón y ella ¿qué? Varona. Parece una terminología un poco rara, pero lo que pretende decirnos, y así lo entiendo yo, es que está diciendo: esta es tan igual que yo, solamente que ella es mujer y yo soy hombre. Pero ella tiene el valor que yo tengo. Ella tiene la altura que yo tengo. Ella hace lo que yo hago. Ella está conmigo, no subyugada, no esclavizada. Si hay un lugar donde yo veo la naturaleza de la Escritura resaltando el valor de la mujer, es aquí. Por eso es que me molesta cuando algunos pretenden utilizar algunas situaciones como los fariseos, de cosas que Dios no estableció, pero que surgieron por lo que voy a decir ahora ya mismo, y que digan que somos o machistas o somos otra cosa, y que los cristianos y que la cultura judeocristiana. No, hermanos. El diseño de Dios fue la valorización del ser humano, hombre y mujer. Así que allí Adán está diciendo el valor que tiene. Me tengo que avanzar porque voy por la mitad del sermón. Lo otro que yo observo allí es que no había vergüenza entre ellos. La transparencia entre el hombre y la mujer era de tal naturaleza que no había vergüenza. Una comunicación sin interrupciones, sin dudas, sin criterios de sospecha. Ahora, Jesús explica a los fariseos por qué prevalecía todavía en aquella sociedad aquel elemento discriminatorio que no era el plan perfecto de Dios. ¿Sabe la razón? ¿Por qué no respondía eso al diseño de Dios? Porque ellos dicen: pero entonces, Jesús, si tú dices esto, ¿por qué entonces había esa carta? Y él le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, vuelve y repite Jesús, no fue así. O sea, Jesús no da su brazo a torcer. Él no se retracta lo que ha dicho. Él dice: sí, es verdad. ¿Por qué hay hombres que han abusado? Es verdad, porque tienen un corazón negro, endurecido. No les importa nada. Son ellos y su mundo. ¿Les parece algo similar a lo que hoy vivimos? Jesucristo dice que fue por la dureza del corazón, que Moisés lo permitió. Hay tres cosas que quiero señalarles para ir a unas conclusiones. Número uno, Dios les reconoce a ellos. Les reconoce la libertad que Dios da al hombre a escoger y a decidir por sí mismo, pero asumiendo las responsabilidades de su elección. Dios dice: bien, por su dureza lo hicieron y caminaron en las consecuencias de su elección. Y Moisés no les peleó con ellos. ¿Qué tú quieres hacer? Eso es lo que tú quieres. Pues está bien. Pero el hecho de que diera paso no significaba que eso fuera lo que Dios diseñó. Así que vemos aquí la libertad del hombre a escoger. Libertad que sigue siendo real en el día de hoy. Número dos, Jesús reconoce además que la motivación de estas decisiones son el resultado de la terquedad y el alejamiento de Dios. ¿Por qué hacían esto? Porque estaban desconectados de Dios. Porque estaban desconectados de la fuente de vida a causa del pecado. El pecado había provocado esta distorsión de las relaciones.
Y lo tercero que yo veo aquí es que Jesucristo nos afirma que Dios no guarda silencio, sino que deja claramente establecido cuál es su diseño y cuál es su voluntad perfecta. Así que Jesucristo, al repetir lo que Dios dijo, estaba afirmando que Dios no guarda silencio, no lo ha hecho ni jamás lo hará. Y la iglesia, siendo voz profética de Dios, debe decir lo que Dios dijo. En resumen, y ahora voy a las conclusiones. En adición a los comentarios que les he expresado y que ya deben ir orientando nuestras mentes en lo que es correcto hacer. Y obviamente he admitido que no he estado tratando un tema específico que fue lo que motivó la pregunta, que es el divorcio. Simplemente he hecho algunas observaciones. Pero hay algunas cosas que yo quiero decirles como conclusiones. Número 1. La sociedad del tiempo de Jesús tenía sus propias interpretaciones de la familia y del matrimonio. Por eso es que van donde Jesús a preguntarle, ¿y qué tú crees de esto? No le van a preguntar para decirle, Jesús, oriéntame, porque yo voy a hacer lo que tú dices. No, ellos tenían sus ideas, tenían sus interpretaciones. Así que hoy nuestra sociedad no es diferente. El Puerto Rico de hoy también quiere establecer sus definiciones. Quieren redefinir la familia. Quieren regular las prácticas de la familia y quieren también interferir con la iglesia, como ya les expliqué al principio. Número 2. Estas posturas sociales que se presentan de los fariseos hacia Jesucristo eran posturas acomodaticias. ¿Por qué el pastor dice esto? Porque se acomodaban a los deseos ¿de quién? De ellos. No reflejaba el deseo de Dios, reflejaba el deseo de ellos, el deseo de sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque ahora decía, ay, si aquella es más linda que la que tengo ahora, aquella es modelo 2021 y la mía es modelo 1960. Pues entonces, a caprichos, a pasiones, a situaciones del ser humano, no buscando la orientación de Dios. Entonces tenemos como resultado que así como los líderes, porque los fariseos representaban a los líderes, así que los líderes del tiempo de Jesús fueron de Cristo no para buscar un consejo, era para buscar una excusa para continuar haciendo lo que estaban haciendo. Hermanos, y voy y repito, eso no es diferente en el día de hoy. Porque hoy tenemos personas en posiciones de autoridad y de privilegio que quieren ser un puente de llevar a la casa de las leyes proyectos y propuestas que adelantan sus intereses propios, sus particulares formas de pensar, y quieren imponerlo a la sociedad completa. Lo tercero que yo concluyo de esta reflexión de Jesús es que la raíz de todos los males sociales radica en la dureza del corazón de las personas. Es decir, lo traduzco en una sola palabra, la palabra pecado. La palabra pecado. Y precisamente esa palabra es la que define lo que dije en el punto número 2 de esta conclusión. Las pasiones que gobiernan nuestra carne. Los deseos que están en nosotros que no reflejan los deseos de Dios. Y eso se llama pecado. Porque el pecado busca lo suyo propio. Lo que gratifica al hombre. Continuar en las experiencias de vida que les resultan más gratificantes. Y el pecado, amados, establece lamentablemente separación entre Dios y el hombre. El pecado es la más
contundente afirmación de lo que es la rebelión. La rebelión del hombre hacia Dios. De hecho, añado y digo que es lo que tipifica la obra del enemigo nuestro que se llama Satanás. La rebelión. La rebelión es ese distintivo máximo del pecado. De manera que entonces el hombre que está en esta condición lo que procurará es entronizarse él mismo. Porque Dios no tiene participación de su proceso de vida. Al contrario, el pecado pretende dejar a Dios fuera. Así que cuando usted ve una acción donde se pretende erradicar a Dios, sacar a Dios, enclaustrar a Dios o llevarlo a un rincón donde no tenga importancia, ahí está obrando la naturaleza del pecado. Pecado es vivir de espaldas a Dios y a sus principios. Lo que estos fariseos le preguntaban a Jesús, Jesús le dice, lo hacen porque tienen un corazón ennegrecido. Lo cuarto que quiero señalar como una conclusión en esta mañana es que los representantes de estas prácticas preguntan a Jesús, como les decía, no con el fin de buscar dirección, sino con el fin de hacerle quedar mal, ridiculizarlo ante los demás y desestimar su autoridad como maestro. Eran, dice el texto, para tentarle, para hacerle caer en un ridículo. Si ellos logran esto, pondrán entredicho la autoridad de Jesús. Pero ellos no lo lograron. Ahora, cuando miramos esto que acabo de decir a la luz del día de hoy, entonces, ¿qué estamos viendo de ese segmento de personas que nos critican? Pues ¿saben qué? Hoy hacen lo mismo. Hoy nos ridiculizan. Ellos nos citan como personas que realmente somos como ignorantes, como que somos poco progresistas, como que somos una piedra en el camino hacia el desarrollo humano, que somos un muro de contención que no permite el progreso evolutivo de la humanidad. Y nos hacen ver como que vivimos en la época de las cavernas. Es un discurso bien interesante, que a veces cuando uno lo escucha, uno tiene que tener cuidado de que eso no se meta allí y uno se crea que es ese tipo de persona, porque es muy sutil. Y a veces hasta se ríen de nosotros. Todavía tú creyendo esas pamplinas viejas. Todavía tú pensando en la época de los cavernícolas. Muchacho, progresa. El mundo ha evolucionado. Eso querían hacer con Jesús. Pero Jesús no se prestó al juego. Jesús mostró su autoridad. Iglesia, tú y yo somos luz y sal de la tierra. Nos van a criticar. Prepárate para la crítica. Las madres que van a las escuelas, bueno, que ahora no van a las escuelas porque ahora están con este asunto, pero a veces en el cuchicheo de la multitud, ahí viene la pentecostal, ahí viene la rajatabla, ahí viene la retrógrada o retrógrado, que piensa, hermano, no digo estas palabras, perdónenme, ¿verdad? No quiero ofender, pero lo que quiero es que usted entienda que usted y yo vamos a ser objeto de burla, porque nos van a culpar o a criticar de que estamos atrasados en el pensamiento. Jesucristo afirmó lo que en el principio fue dicho. Jesús no temió decir, ¿tú quieres pensar? O sea, bueno, voy a usar una palabra con respeto, ¿verdad?
¿Tú quieres pensar que soy cavernícola? Pues mira, te voy a decir, soy cavernícola. Me voy al principio, cuando todo fue creado. Se fue lejos, bien lejos. Se fue a los fundamentos cruciales de la civilización. Y eso no nos hace menos. En la quinta y última conclusión, les digo esto: Jesús no entró en el juego de debatir opiniones rabínicas. Yo no voy a entrar en juego de discutir cosas que yo no entiendo muy bien. Yo no soy ni psicólogo, ni soy filósofo, yo simplemente soy un predicador. Por eso dejo a los abogados, dejo a los profesores de universidad el hecho de que debatan los puntos que les toca a ellos debatir, porque Dios los ha puesto ahí como bastiones. Los ha puesto como columnas que se han preparado en las leyes, en la filosofía, en los argumentos, y que sean ellos. Pero yo tengo un papel que hacer también, y lo estoy haciendo esta mañana. Yo tengo un papel que hacer, y lo que me toca hacer, lo tengo que hacer. Ellos harán su parte, y oro por ellos, y usted debe orar por ellos. Ore por ellos. Ore por esos hombres y mujeres con unas capacidades impresionantes que Dios los ha preparado para este tiempo. Jesús no entró en el debatir de opiniones rabínicas. Él fue a la fuente, a las bases mismas de la creación. Él fue al principio. Él fue a Génesis. Y amados, yo he dicho cada miércoles que les he hablado a ustedes, y que lamento que muy pocos hayan visto la anterior intervención. Pero amados, les he dicho que ahí comienza todo, en Génesis. Ahí radica todo, porque ahí es o creer que Dios es el que hizo todo, o creer que todo lo que existe por accidente, por un proceso evolutivo, por un proceso de selección natural, es decir, es más fuerte es el que vence. No hay otra cosa. ¿Me entendió? No hay otra cosa. Ahora bien, si yo creo que yo soy un accidente, si yo creo que yo soy el resultado de un proceso evolutivo y que yo no soy criatura de Dios, entonces eso explica, escuchó bien, eso explica por qué hay ideas tan descabelladas, por qué hay tantas opiniones y por qué algunos están pidiendo cosas que en nuestra moral no tienen lugar. ¿Por qué? Porque el hombre que no entiende que es creación de Dios, entonces él es su propio juez, él es su propio arquitecto, él es su propio rector. Las leyes son las que él establece y nadie puede cuestionarle, porque él es él y solamente él. Pero si yo creo que Dios hizo al hombre, aleluya, si yo creo que Dios hizo al hombre, entonces yo no soy mi dueño. Yo tengo un diseñador, yo tengo un creador, yo tengo a alguien que estableció leyes y principios, y que yo no me gobierno, Él es el que me gobierna, y lo hace porque me ama, y lo que me pide hacer es porque me ama, y lo que me pide vivir es porque me ama. Por tal razón, Él lo que quiere es el bien. Y permítanme decirle, las sociedades que han establecido principios basados en la Biblia han demostrado progreso. Así que es una mentira el pensar que de abandonar principios bíblicos es retroceder. Inclusive, tengo que decir que si hay derechos que han adquirido otras personas que no comparten estas creencias, es por la razón de que Dios nos dijo: amarás al Señor tu Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo. No dijo si te gusta o no te gusta, tienes que amarlo.
Por eso es que si hay progreso y tolerancia, nos llaman intolerantes. Pero si hay tolerancia es en el cuerpo de Cristo, porque hay la obligación de amar a un aquel que no piensa como tú. Aprendimos de Génesis lo que es la real y la verdadera relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la mujer. Dios nos diseñó con un elevado cuidado de ser complementarios, de que tenemos dignidad y somos iguales. Ese es el diseño de Dios, y en ese diseño no hay violencia para la mujer. En ese diseño hay, amén, amor, hay afirmación, hay cuidado, hay protección. No hay machismo, esclavismo, feminismo, etcétera. Por definición, el hombre y la mujer es creación divina y no es una conclusión a la que llegamos basado en lo que aprendemos en la sociedad. En Génesis aprendemos que la ruina del estado ideal y del diseño de Dios fue el pecado. Lo que trajo la ruina no es lo que Dios diseñó, es lo que el hombre decidió. Y esto fue el pecado. Pero aunque el pecado entró al mundo, dice Romanos, aunque el pecado abunde, ¿qué sobreabunda? La gracia. Sobreabunda la gracia. Y aunque en aquel momento de la historia humana hubo una distorsión en el plan de Dios que todavía al día de hoy prevalece, esto no significó, escuche bien, esto no significó una abdicación de Dios. Es decir, Dios no renunció a su derecho sobre la creación, porque abdicar significa cuando un rey le cede a otro el poder y el derecho. Eso Dios no lo hizo ni a hombre ni a criatura sobrenatural. Él sigue siendo Dios. Y Dios reafirma ese derecho que Él tiene sobre la creación del hombre, y lo hace no por imposición. Dios lo hace ahora basado en lo más grande que un ser que podemos pensar. Dios lo hace ahora a través de la entrega de sí mismo en Cristo Jesús, para volver otra vez a tomar al hombre y a hacerlo su hijo. Dios entonces a esa criatura, a ese ser humano, se acerca con amor, se acerca con entrega, se acerca con sacrificio de sí mismo, para que ese hombre pueda responder y decir: creo en ti, Dios, creo en ti, Jesús, y restablezco mi relación contigo. Porque ese es el destino máximo del ser humano, que sea hijo e hija de Dios. Amados, lo que he intentado en esta mañana, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, no es entrar en las discusiones muy propias, porque Jesús tiene cosas que decir sobre el divorcio, claro que sí. Pero yo quería tocar este pasaje bíblico, un poco complejo, para afirmar cómo Jesús manejó aquella crítica que la sociedad de aquel entonces le hacía, reclamando una respuesta, y cómo respondió Jesús. Y eso me da a mí la certeza y el camino a seguir de cómo yo debo también responder. Que esto también nos oriente a todos y todas.